Amigos, estamos una vez aquí en esta pasión lectora desde la Infoteca Central, doctor Alejandro Dávila Flores. Mi querido Horacio, Carmelita, muy Hola, buenos ¿cómo están? Muy días. buenos días. Buenos días, Gerardo, Carmelita, Empezando amigos. esta nueva edición. Horacio, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Bueno, hoy les traigo un libro que a mí me parece de lo más importante para cualquier persona, o para todas las personas más bien, pero sobre todo a la gente que tiene algo que ver con los libros. Es el libro Hasta que empieza a brillar, que por el puro título es algo excepcional. Es un libro de Andrés Newman y es una novela biográfica o una biografía novelada de María Moliner, un personaje que Personajazo, si me permite. totalmente de acuerdo. Yo he admirado a María Moliner desde hace muchísimos años, autora del Diccionario del Uso del Español, Así es. porque pues pedacitos que va uno escuchando, información así aislada, de que ella sola Sola. escribió el diccionario. Y a la hora que vi que trataba de eso, dije, bueno, yo no soy muy amigo de las biografías, pero este me pareció no obligado, porque yo con Borges digo que la lectura no debe ser obligada, sino es una forma de felicidad, o la forma de felicidad. Placer. Y el caso de María Moliner, bueno, tenía yo que enterarme por lo mismo. Gente de libros, gente de letras, gente de información, pues tenía yo que enterar. Y no fue ninguna decepción. Es un libro enorme como libro, como novela, pero aparte de irnos enterando de la biografía de esta persona, es algo que lo va llenando a uno de ganas de vivir, de presenciar o compartir momentos de la vida de una persona que se las vio negras, negras en más de un sentido. Ella era hija de un doctor, un médico, le iba más o menos bien, pero pues le surge una oportunidad de irse, se va. Y no regresa, deja abandonada la familia y ahí empiezan las vicisitudes de la familia Moliner. Tiene que dejar los estudios un tiempo, tiene que bajar su nivel de vida, mudarse de ciudad, una serie de complicaciones, todas las cuales se sobrepone ella y su familia. Ella termina siendo el pilar el sostén de la familia, trabajando y posponiendo su propia formación académica. Ya cuando ve enfilados a sus hermanos, bueno, pues ella regresa a la escuela y se dedica, más bien, se matricula en filología. Vale la pena recordar que, como ella misma lo dice en el libro, ella nació en el año cero, porque nació en el año 1900. Entonces, ¿cuántos años tienes? Cero. Bueno, era una manera de identificarse ella misma con esta fecha. Y se matricula en filología, donde es la única mujer en el grupo. No me queda claro ahorita si era la primera, pero sí es la única de su generación. Y obtiene excelentes calificaciones, excepto en educación física, con lo cual también me Nos vine yo identificamos. a identificar, por Claro, supuesto. Entonces casi que la pasaron de Bueno, ya sal. claro. Y bueno, allí empieza su carrera. Ella se había formado para ser bibliotecaria y resulta que pues como que no era muy bien visto, ni muy correcto, ni muy nada en una sociedad machista como lo era la española de principios del siglo pasado. Y total que no obtiene la plaza de, de Maestra, bibliotecaria. antes de De bibliotecaria, sí. bibliotecaria. Pero tiene una de archivista, archivista en la Secretaría de Hacienda
de España, que debe ser algo tan divertido como serlo en la Secretaría de Hacienda aquí en México. Claro. El caso es que durante años ella se desempeña como archivista, luego le surge una oportunidad para fundar bibliotecas rurales. Y aquí es una visión realmente encantadora porque imagínense el campo español. Si hablamos horrores del campo mexicano, el español del siglo pasado era, pues, no del siglo pasado, era de 5 siglos antes. Claro. La gente reacia a los libros, a leer, había una gran cantidad de analfabetas. Bueno, fundó ella 1,300 bibliotecas rurales. Esto en sí mismo es un mérito enorme. Pero pues luego vino la guerra y la guerra la agarró en el bando equivocado, ella era del bando republicano. Total que pues afortunadamente no la persiguieron, afortunadamente no la exiliaron, no la mataron, como ocurrió con Lorca, de quien era amigo. Y, Miguel Hernández sí, también. sí, Miguel Hernández, y regresa al trabajo de archivista en la Secretaría de Hacienda, pero con la novedad de que castigadores crueles como suelen ser estos regímenes, la degradan 18 niveles en el escalafón. Si alguien puede pensar que hay escalafón de no sé, 18, 20 o los que sean, bueno, a ella la regresan como si hubiera comenzado de nuevo. Y así estuvo. Total, a los 50 años ella pues dice, es que yo quisiera escribir filología, gente de letras, gente de libros, a todos nos da el gusanito de yo quisiera escribir, pero pues piensa que una novela, un ensayo, un diccionario. Claro. Un diccionario, y entonces se pone a escribir un diccionario, el diccionario del uso del español. Tengo algunas citas del libro que quisiera compartir con ustedes, a reserva de que ojalá las motive para leerlo. Dice, por ejemplo, estudiar cualquier cosa la devolvía al asombro infantil. Hablamos de María Moliner. O quizá nunca había salido de su infancia. Las escuelas fallaban menos por sus cuestionables contenidos que por la creencia de que la formación podía concluir. Lo había comprobado gracias a la docencia y en los últimos años a la abuelez o abuelidad, vocablos cuya inexistencia oficial la indignaba. Lo que aprendía su nieterío nada tenía que ver con lo que a ella le habían enseñado. Estas dos palabras que pues, siguen sin estar en el diccionario, pues, de hecho no existen. Abuelez como juventud o como niñez no existe, claro. pero debería existir. Abuelez es la calidad de ser abuelo, o abuelidad. O sea, encima nos da la oportunidad de elegir qué término nos gusta. Aparte del concepto que aquí maneja de la educación, está eso. O sea, la educación no acaba y los abuelos saben mucho y ni siquiera hay una palabra para definirlos. En algún momento de la novela, María Moliner finalmente da por terminado el diccionario. Más que nada porque, bueno, es imposible acabar un diccionario, pero dijo, hasta aquí. Y ese hasta aquí, dice, ok, se la llevan de viaje, su esposo, ya deja eso, olvídate de las fichas, deja el lápiz, no te lleves nada. Y dice, no, este pasaje a mí me encantó. Dice, pero María no logró despegar su propia mente de las pruebas de imprenta que acababa de entregar del diccionario y terminó cayendo en otras vacaciones atareadas. A causa de este oxímoron, se dio cuenta, horror, de que había olvidado incluir oxímoron. Faltaba esa palabra en su diccionario. A mí tampoco se me hubiera ocurrido, sinceramente. Hizo llamadas, escribió cartas y mecanografió unas largas instrucciones para la corrección de pruebas que envió por triplicado a Carolina, Marijose y Amalita para que incluyeran esta palabra que le había faltado. El diccionario del uso del español, que todo el mundo en España, y eso lo dice el libro, conoce como el diccionario de María Moliner,
o el diccionario de Moliner, o simplemente el Moliner, así como el Corominas y otros diccionarios, tiene la particularidad de que cuando se imprimió por primera vez en el año 1966 por Gredos, tenía 80,000 entradas, 80,000 palabras o frases o conceptos definidos, nada más y nada menos que el doble del diccionario de la Real Academia Española, así nada más. Y bueno, un detalle, me estoy comiendo su tiempo, pero un detalle, ella se postuló, la postularon para un asiento en la Real Academia Española y no se lo dieron, no se lo dieron. Por ser mujer. Por ser mujer. Y aquí, con todo lo que me desagradó, se los voy a leer, porque es un decálogo que hizo uno de los académicos, Juan Varela, de por qué no debería estar ella o cualquier mujer en la academia. Me molestó y me sigue molestando, y lo leo para que también se molesten ustedes. Okay. Dice: siempre la habían fascinado del mismo modo turbio en que le cautivaron los reptiles, las reyertas protagonizadas por don Juan Varela, cuyas posaderas habían honrado el sillón y durante medio siglo. Con el ímpetu que solía lesionarlo, el eximio prócer se había tomado la molestia de componer un decálogo sobre las aspiraciones femeninas. A Carmen le encantaba recitar de memoria sus pasajes predilectos. 1. Los usos y costumbres, ya fundados en la razón, ya contrarios a ella, se oponen a que haya académicas. Quienes piden que las haya parecen movidos más que por la galantería y admiración hacia determinadas señoras, por el deseo de vejar a los académicos. 2. Las señoras sabias, que por dicha las hay, comprenden también lo expuesto que, si los académicos incurriesen en la ligereza de elegirlas, ellas se verían en grandísimo apuro y renunciarían al cargo. No hay la menor ofensa contra la mujer en sostener que su ingreso perjudicaría a la academia. A menudo, de dos cosas excelentes por separado, suele resultar una mezcla abominable. Nada hay más agradable que la charla con las mujeres, bailar, jugar con ellas y hasta si son ilustradas, discurrir con ellas sobre ciencias. Si traemos a la mujer a las academias de hombres, tal vez encadenemos y amoldemos su espíritu al nuestro, despojándolo de originalidad. Imagínense esta mentalidad en el año 1960 y tantos, en que una persona de la calidad intelectual, emocional, con esa experiencia de vida, con todo lo que le debían los españoles del campo que acudieron a las bibliotecas rurales, y por no hablar de los archivos de Hacienda y de la Escuela de Ingeniería, donde finalmente ella se jubiló como bibliotecaria. También quiero resaltar que ella comenzó su diccionario teniendo 50 años de edad y lo terminó 15 años después. No había computadoras ni nada por el estilo. Comenta el autor, Andrés Newman, que en su casa había fichas en la sala, en el cuarto, en el baño, abría uno las alacenas, había fichas por todos lados. Imagínense 80,000 fichas correspondientes a 80,000 entradas en su diccionario. Les recomiendo ampliamente este libro, se llama Hasta que empieza a brillar, y es una frase de la propia María Moliner de que ella se quedaba viendo las palabras a que le revelaran sus secretos, y las veía hasta que las palabras empezaban a brillar. ¿Sí? Muchas gracias, Horacio. Ese es su feminismo, efectivamente, ese es feminismo. Una lucha sorda, ciega y sabiendo que lleva las de perder. El hecho de no haber sido aceptada en la Real Academia de la Lengua por ser mujer, me parece que es la peor ofensa que se le puede hacer a una persona
no mujer o hombre, a una persona. Y bueno, gracias a María Moliner tenemos el mejor diccionario de uso del español que existe, mucho mejor que el de la Real Academia. La Real Academia es un ping-pong interminable. Uno consulta una palabra y te lleva a otra. Y la consulta y te lleva a otra, pero no la define. Y María Moliner sí la define. Carmelita. Pues, Perdón, Horacio, Sí, Horacio. perdón. El libro está plagado de ejemplos de esto, de ese ping-pong que comentas, de una palabra que te refiere al sustantivo, el sustantivo a otro y a otro y a otro, y el último te regresa al principio. Claro. Es algo que Nikito Nipongo, el famoso en su momento periodista mexicano, él escribió un par de libros que se llamó Madre Academia y creo que Nueva Madre. ¿Sí? Las perlas japonesas se llamaba su columna. Sí, su columna. Claro. Y su libro, el que le puso a la Real Academia del Asco, se llamaba así, Madre Academia. Ok. Fíjate que retomando el tema del libro que nos platica Horacio, yo me acuerdo que cuando yo estaba muy pequeña, bueno, algunos han de saber que yo crecí aquí en la universidad, una compañera que tuvimos en el área de admisiones, ella... su libro de cabecera era un diccionario. Ella en sí era como su hobby estar leyendo el diccionario y estar conociendo todas esas palabras. Y yo me acuerdo que, aunque yo era muy pequeña, a todo mundo corregía y le decía, no, esta palabra no se dice así, porque debe de ser así, porque el significado es porque se escribe así. Entonces yo me la imaginaba yo siendo una niña de 7, 8 años, así como literal, como un diccionario que caminaba por todo el edificio de rectoría. Entonces, digo, es bien interesante también conocer esta parte del significado y bueno, qué más que son de estas cosas que no se les ha reconocido. El otro día veía una publicación que decía pues que las mujeres que han hecho, pues las mujeres han hecho cosas muy grandes y muy importantes en la historia de la humanidad. Pues nos hicieron a nosotros. Simple y Nada sencillamente. más. Si las mujeres no estuviéramos Exactamente. Pues bueno, el día de hoy yo les vengo a platicar de una novela que se llama Lunas de Estambul, de Sophie Goldberg. Esta justamente también habla de una mujer, pero esta mujer habla desde la migración. Ella es una mujer turca que ella vivía en Estambul, específicamente judía sefardí de familia, y entonces pues ella se dedicaba a sus cortos 18, 19 años a cuidar a los niños de una conocida. Estamos hablando que esta historia se desarrolla en los años 20 del siglo pasado, en literal. España, En Turquía, en Estambul específicamente, y entonces a esta persona a la que le cuidaba a los niños, un día recibe la carta de su hermano y le dice, oye, ¿sabes qué? Yo necesito una mujer con la que con que casarme. Él ya había migrado acá a México, él ya vivía acá en México, y entonces él quería una mujer que fuera parte de esta comunidad de judíos. Sabemos que ellos son como muy selectivos en sus decisiones de pareja y de comunidad. Entonces la hermana le dice, ay, no te preocupes, yo te voy a encontrar a la mujer ideal. Entonces pactan entre las familias este matrimonio y mandan a Aventura en barco, que dicen que el viaje duró más de 30 días, sola, muy joven, se viene a México, pues con un sentimiento de que venía, no sabía a qué, y que aparte ella sentía que iba a perder como todas sus costumbres y sus tradiciones. Su madre y su padre en los últimos días que vive en Estambul, pues tratan de que en ese baúl con el que ella se venía vinieran muchas tradiciones, muchas costumbres. Ya sabemos que, por ejemplo, la comida turca es muy particular en el uso de especias, de muchos sabores que a lo mejor acá en México no tenemos. Entonces, esta es una novela que nos narra la vida de Ventura al llegar aquí a México. Pues afortunadamente le va bien con su primer marido, pero luego suceden ciertas cosas y bueno,
toda esta situación de vida, de aventura, que hay momentos muy alegres, pero también hay momentos muy tristes y muy desesperantes, porque justamente ella llega a un México que relativamente tenía poco de haber terminado la revolución, que en el mundo se daba la Primera Guerra Mundial y después se da la Segunda Guerra Mundial. Ella se tarda más de 50 años en volver a ver a su familia en Estambul, porque ni ellos podían venir ni ella podía ir, pero este libro también creo que me enseñó muchas cosas de las tradiciones judías sefardí. Por ejemplo, el hecho de que los judíos sefardíes fueron expulsados de la España de la época de Isabel de Castilla y de Fernando de Aragón. Por ellos, justamente. Justamente. 1492. Claro. Exactamente. Sin más ni menos. Porque querían que les dieran la riqueza. Como estaban quebrados, Ajá. Fernando e Isabel estaban quebrados, ¿de dónde sacamos dinero? Pues de los judíos. Como no les dieron, los corrieron. Ajá. Entonces llegan a estas tierras y bueno, la verdad es una comunidad muy entrañable, se apoyan mucho, muestran, por ejemplo, también una ciudad de México de los años 20, hablan de lugares y de calles que también te hacen como decir, híjole, aunque yo personalmente no conozco la Ciudad de México, la conozco por lo que he leído, por lo que he visto en series, en películas, etcétera, lo que me platica la gente. Ventura se dedica a hacer como esta narración de decir, bueno, sí extraño mi cultura, pero en México también hay cosas muy bonitas que adoptar. Su familia, por ejemplo, crece y Sophie es la nieta de Ventura, o sea, la escritora es la nieta de Ventura y ella narra pues desde lo que su abuela le platicaba, toda esta transición que vivió aquí en México. La verdad, les digo, es un libro muy bonito que de hecho el año pasado cumple 10 años de que fue editado por primera vez. Yo tengo la edición viejita, pero este libro ahora con la edición de aniversario, bueno, te incluye, por ejemplo, fotografías de los personajes, porque todos los personajes son reales, exactamente. Claro. Y hay algo que sí trae y que me fascinó. La comida era algo muy importante para los judíos, ¿sí? Era como parte importante cada una de las celebraciones que ellos tenían, por ejemplo, desde el nacimiento, la circuncisión de un hijo, por ejemplo, y todas estas rituales de su cultura. Entonces, aquí vienen todas y cada una de las recetas que Ventura platica que se utilizaban. Entonces, por ahí alguna vez escuché a alguien comentar que el libro de Laura Esquivel era el único libro que existía, no sé si en México, la verdad, desconozco si el dato lo dijeron así tan particular, donde vinieran recetas y que fuera tan significativo. Digo, el libro de Laura Esquivel, pues, está muy padre también por eso. Bueno, este es otro, pero ya no son recetas mexicanas ni del norte de México, son recetas de Turquía específicamente. Entonces yo se los recomiendo, es una novela muy interesante, aprendes muchos datos curiosos, históricos de la comunidad, incluso hay oraciones o frases que vienen en este idioma ladino o judío español, que al principio yo decía, a ver, ¿y cómo lo voy a traducir? Pero no, es muy parecido a nuestro español. Si hay alguna que otra palabra, a lo mejor que es un poco... Que se haya perdido, pero prácticamente estás... Es que es español de hace 500 años, ni más ni menos, es lo que se llevaron de la España cuando los expulsaron. Ajá, entonces digo, está muy interesante, se los recomiendo bastante. Lunas de Estambul, de Sophie Goldberg. Sí, hay una, para quien le interese acercarse a este idioma, a idioma. Hay en el Rúa, en la colección Sepan Cuántos, hay un libro que es una antología de poesía sefardí. En este momento no lo recuerdo con claridad, pero me parece que es bifronte, de tal manera que uno puede leer la poesía sefardí en original
y por el frente la traducción al español, como para ir Comparando, o comparando. entendiendo más bien. Sí, Sí. la poesía sefardí que dio la producción de las jarchas, justamente que son esos poemas escritos por judíos cuando vivían en Granada y que se llevaban muy bien judíos, árabes y cristianos. Es el mejor momento, desde mi punto de vista, de la cristiandad, poder compartir una ciudad, todo mundo en paz y compartiendo culturas. Perdón, Carmelita, me estoy metiendo en No, otro no, no. libro. Bueno, otro dato interesante que, por ejemplo, la familia de Ventura fueron esta comunidad, esta primer comunidad que existe en México desde los años 20, ¿no? Hacen su mezquita aquí en México. Hay un primer panteón, por ejemplo, que de hecho las familias que fueron las fundadoras de esta comunidad en México, pues son las primeras que llegan a ese panteón, o sea, que los gobiernos que en su momento estuvieron, autorizan cómo era el proceso de migración de una persona. Cuando llega Lázaro, este mexicano que buscaba a una esposa con sus tradiciones, le cobraban una cantidad de dinero para poder entrar a México. Él no la tenía, él no era de una familia pudiente. Conoce a alguien en el barco que venía y le dice, no te apures, ahorita me bajo yo y luego vengo y te dejo mi dinero para que te puedas bajar tú y puedas entrar a México, y así es como lo hacen. Ellos también, aquí el libro nos enseña de que, bueno, esta comunidad pues obviamente se dedicó en una primera instancia al comercio, pero luego viene este crecimiento de México después de la Segunda Guerra Mundial y dice, bueno, o sea, ya no vamos a traer producto de fuera, ahora mejor vamos a ponernos a hacer, y es cuando se empieza a dar todo este crecimiento económico pues en el milagro mexicano y todas estas cuestiones. Entonces les digo, está interesante, a pesar de ser una novela que tiene tintes románticos y todo eso, pues habla de migración, habla de crecimiento económico y del crecimiento de una comunidad extranjera en México. Entonces está Que les interesante. ha ido muy bien a los judíos. Actualmente viven, la comunidad judía en México actualmente está en Polanco, ni más ni menos. Pues están ahí desde, bueno, ¿te acuerdas del papá de Jacobo Zabludowski que Sí. tenía una sastrería en la calle de Moneda, si no me acuerdo mal, a espaldas de Palacio Nacional? Bueno, de allí les tocó a ellos cuando se fundó Polanco y compraron los primeros predios y luego construir lo que ahora es Polanco. Sí. Pero sí, digamos, tuvieron esa participación en el desarrollo. De hecho, hay una sinagoga no me acuerdo si es Homero, Horacio, siempre me he confundido, Polanco, sí. Muy grande, y es la más importante de México, fundada hace muchos años ahí en la colonia Polanco. Exactamente, yo creo que esta es de la que habla Ventura en su libro, y que estos personajes fueron parte importante para su fundación. Sí. Uh-huh. Gerardo. Les ha ido muy bien, la verdad es que sí, les ha sí, ido muy bien. Han sabido capitalizar lo que a veces muchos mexicanos no. No. Sí, sí. Y si uno quiere verlos por la zona de la Alianza Francesa, el Conservatorio Nacional, por ahí uno ve pasar a los judíos con sus churritos, y es el judío tradicional, Sí, tal cual. Yo les voy a hablar de un libro que se llama Guerra en el Paraíso. Carlos Montemayor, chihuahuense, ya fallecido. La semana pasada hablábamos de Disparos en la Oscuridad, que es un libro de Fabricio Mejía Madrid, y entonces yo trataba un poquito como de bosquejar qué fue el 68 y cómo se explica el 68 desde los ojos, desde los zapatos de Díaz Ordaz, porque Fabricio Mejía Madrid hizo una investigación profundísima, es un tipo muy, muy serio, y pudo ponernos a nosotros en los zapatos de Díaz Ordaz para ver el 68 y todo lo demás. En este caso, Guerra en el Paraíso amplía un poquito el asunto. México en los años 60 era un país de muchas desigualdades, como lo es ahora, como lo ha sido siempre, muchas desigualdades. Había en Yucatán,
todavía estaban abiertas las heridas de la guerra de castas. En Chiapas, con castellanos y con sabines, que eran unos sanguinarios que trataban a los indígenas como animales, así tal cual como animales chapanecos, y ocurría eso mismo con los yaquis en Sonora y con los campesinos en Chihuahua. En realidad es una sociedad de mucha desigualdad. Los campesinos de Chihuahua le escribieron al gobernador llamado, un general llamado Praxedes Hitler Durán, que iban a levantarse en armas porque los terratenientes de Chihuahua los trataban como animales. Querían tierra, simplemente tierra para cultivar. El gobernador apoyó a los terratenientes, se burló de los campesinos y los campesinos en consecuencia se unieron con estudiantes, con maestros y formaron un ejército, y entre comillas ejército porque en realidad era pues una gavilla, digamos, un grupo de personas hartas y no querían saber nada más, y entonces decidieron hacer efectivo la palabra que le dieron al gobernador. Se levantaron en armas y su acción ocurrió el 23 de septiembre de 1965, que tomaron el cuartel militar ubicado en el municipio de Madera, el cuartel Madera. Fue una locura absoluta porque eran intelectuales, maestros, campesinos, pero con cero capacitación militar. Sin embargo, pensaron que al tomar ese cuartel podían decir, bueno, aquí estamos y vamos en serio, como lo que muchos años después, en el 94, ocurrió en Chiapas con el ejército zapatista, ¿no? Con el ejército zapatista. Aquí les falló un poquito porque la noche previa, o sea, el día 22 de septiembre, había llegado un regimiento al cuartel Madera en la noche y no se dieron cuenta los guerrilleros. Entonces, en vez de ser un cuartel con un piquete de soldados, 20, 30 soldados, resulta que había un centenar de soldados. A la hora del ataque, los soldados barren literalmente a estos guerrilleros, los barren literalmente. Llega el gobernador y ve los cuerpos de los guerrilleros, impide que las esposas puedan tomar los cuerpos de sus maridos y enterrarlos, y ordena que los cuerpos sean enterrados en tierra viva, boca abajo, con la frase célebre del general Praxedes Hitler Durán, el gobernador, diciendo: querían tierra, pues tierra les damos. Los enterraron boca abajo, así en tierra viva. Cero ataúd, cero bendición, cero nada de iglesia. Esa fue su respuesta. El 23 de septiembre de 1965 queda en la historia grabado, y otros guerrilleros, otros grupos con estas ideas libertarias, digamos, pro izquierda en México, se van formando por aquí y por allá, a lo largo de todo el territorio, insisto, desde Yucatán, Chiapas, Sonora, Sinaloa, Guerrero, y van formándose estos grupos ya de un modo que era innegable su existencia. La palabra guerrillero nos remite a esta forma de hacer guerra, es decir, no es una guerra permanente que se va luchando batalla tras batalla, sino que aparece, hace un acto de armas y desaparece. De tal manera que son campesinos en el día y guerrilleros en la noche. Esa es una técnica que usaron también los vietnamitas, ¿no? Durante la guerra de Vietnam, la invasión estadounidense en Vietnam, que finalmente perdió Estados Unidos, y la misma técnica que siguieron los campesinos rusos con la invasión de Hitler y antes con la invasión de Napoleón, exactamente lo mismo. Aquí se siguió la misma técnica. Llega Echeverría, y el presidente Echeverría, y decide exterminar de raíz a los guerrilleros. Y los guerrilleros se toman fuerza y le echan más ganas, y este montón de grupos que había por todos lados, que ya se enfrentan al ejército federal
por órdenes de Echeverría, se llama a este episodio la Guerra Sucia, porque Echeverría nunca aceptó que había guerrilla y sin embargo había toda una estrategia militar crudelísima para exterminar con ellos. Uno de ellos, Lucio Cabañas, por ejemplo, de Guerrero, un profesor, Genaro Vázquez Rojas, que entran a la casa entraban en la casa de los guerrilleros, mataban a la familia, niños, esposa. En el caso no recuerdo si Genaro Vázquez Rojas o de Lucio Cabañas, creo que de Lucio Cabañas, que era el profesor egresado de la Normal de Ayotzinapa, justamente, matan a la esposa embarazada. Lo matan a él, matan a la esposa embarazada y a los niños. O sea, cuando hablo de crueldad, hablo de su grado máximo de crueldad, por eso digo crudelísimo. María Molinar me diría, sí, esa palabra la tomaste de mi diccionario. Exacto. Que no existe en el de la Real Academia, pero sí en el de María Molinar, crudelísimo. Entonces, toda esta guerra sucia, la llamada guerra sucia, es borrada de la historia de nuestro país. Sin embargo, Carlos Montemayor narra en esta Guerra en el Paraíso lo que fue la guerra sucia en México. Carlos Montemayor tiene un libro previo que se llama Las armas del alba, y es un libro chiquitito, 150 páginas, en la que narra esto que acabo de contar, como los guerrilleros les conocían la llegada de un nuevo contingente que iba de paso, lo que ocurrió en ese momento, y entonces en Las armas del alba narra los 2 días o 3 días previos al ataque, el ataque y lo que siguió, la llegada del gobernador. Le acabo de contar de tienen tierra, les damos tierra, y ahí termina. Pero Carlos Montemayor, las guerras, las armas del alba, fue una novela publicada por Carlos Montemayor en el 2003, que existe, la podemos conseguir en las librerías perfectamente. Luego escribe esta es una novela completamente documentada, extensa, que habla no solo de la guerra en Guerrero, sino de todo lo que fue la guerrilla llamada Guerra Sucia en México. Se lo recomiendo muchísimo, nos da una visión completa desde la literatura y nos lleva de la mano literalmente por esta guerra de Luis Echeverría para tratar de sofocar, que finalmente no lo logró, y la prueba la de él, el Ejército Zapatista, 1994, los distintos levantamientos, y que el gobernador César Duarte, por ejemplo, de Chihuahua, demostró una vez más su crueldad al intentar apagar las protestas de los indios yaqui al momento de que les estaba robando el agua del río Sonora, que les puso la represa y todo lo demás. Es decir, esto es una situación que sigue, no de guerrilla, o por lo menos que yo sepa, no de guerrilla, pero sí las injusticias contra los indígenas y los campesinos siguen, y esto lo sabemos. Hay otro libro, y ya que si les interesa un poquito el tema, hay otro libro que escribió Fritz Glockner y que se llama 20 de cobre, en el que narra cómo su papá, el papá de Fritz, que se llamaba Julio, miembro de una de las guerrillas, fue apresado por los federales, fue desaparecido, y la tortura que después se dio cuenta de lo que había ocurrido. Fritz narra esto de lo que le ocurrió a su papá. Y después el mismo Fritz Glockner escribe un libro, pero esto es un ensayo histórico, que se llama Memoria Roja. Fue publicado en el 2002, y ahí se va haciendo un repaso documentado desde la historia, ya no de la literatura, de esto que ha sido la guerrilla en México. Tenemos una coahuilense, Salvador Castañeda, de Matamoros, Coahuila, que fue parte de la guerrilla, lo metieron a Lecumberri, le fue como en la feria, absolutamente, y narra en una novela documental, digamos una novela testimonial, que se llama ¿Por qué no dijiste todo?, que es una novela de 1980. Y tenemos a dos coahuilenses más, Saúl Rosales Carrillo, académico de la lengua, que vive en Torreón, y Jaime Muñoz Vargas, quien ha escrito sobre el tema también. Entonces,
creo que si queremos entrarle al tema de la guerrilla, de la guerra sucia en México, Echeverría y la represión, creo que este libro, Guerra en el Paraíso, de Carlos Montemayor, nos va a ayudar mucho, será una guía espléndida. ¿Qué es lo? Bueno, si esto es una buena noticia, hay otra buena noticia. Que este libro pertenece a la colección 25 para el 25 y se regala. Es de distribución gratuita. Uno tiene que acudir a la librería del Fondo de Cultura, donde quiera que nos escuchen, y aquí en Saltillo, en la librería Monsiváis, frente a la Alameda, y ahí uno dice, ¿me da La Guerra en el Paraíso, por favor? Es gratis, y puede leerlo, un novelón impresionante por la claridad e impresionante por la crueldad con la que se desempeñaba el ejército y que se sigue desempeñando, y el ejemplo es Aguas Blancas, por ejemplo, o Acteal, o etcétera, etcétera, etcétera. Amigos, muchas gracias, mi querido Horacio, Carmelita. Ahí tenemos 3 opciones de lecturas, la cual más interesante es una para que nos acompañe el resto de la vida, el diccionario de María Moliner, y las otras 2 visiones que nos amplían lo que es el conocimiento de lo que es nuestro México. Así es. Gracias. Gracias. Carmelita. Gracias, hasta la próxima.